Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 93. El tema de hoy, ¿cómo amar? Este es un tema bastante importante y diría yo que esencial para nuestra vida, porque el amor es el sello de los hijos de Dios. Recuerden que estamos ejercitándonos para la eternidad en este espacio de luz que ilumina mi camino y estamos en el mes de la oración como disciplina espiritual. Vamos entonces a aprender cómo amar y a pedirle al Señor en oración que nos enseñe esto, porque sabemos que Dios es amor y que el amor verdadero proviene de Él. Fueron 4 balas las que alcanzaron al Papa Juan Pablo, 2 de las cuales se alojaron en su intestino delgado, mientras que otras 2 impactaron en su mano izquierda y su brazo derecho. Aquel intento de asesinato del Papa en mayo de 1981 le provocó severas heridas con gran pérdida de sangre y su salud nunca fue la misma desde entonces. En julio de 1981, el autor del atentado, Ali Akka, fue condenado en cadena perpetua. El Papa Juan Pablo pidió a la gente que orara. Les dijo: oren por mi hermano Akka, a quien he perdonado de corazón. 2 años después, tomaría la mano de Ali Akka en su celda de la prisión para decirle en voz baja que le había perdonado por lo que le hizo, aunque su asesino frustrado no le había pedido perdón. Con los años desarrolló una amistad con él, llegando a encontrarse con la madre de Akka en 1987 y una década más tarde con su hermano en junio del 2000. Akka fue indultado por el presidente italiano a petición del Papa. En febrero del 2005, Akka envió una carta al Papa deseándole que se pusiera bien. Cuando el Papa murió el 2 de abril del 2005, Adrián, el hermano de Akka, concedió una entrevista en la que expresó el pésame de Akka y toda su familia ante la muerte del Papa, quien había sido un gran amigo para ellos. La respuesta de amor y misericordia del Papa Juan Pablo II es ejemplar. El amor y la misericordia de Dios son aún más extraordinarias, porque a los pies de la cruz de Jesús se completa el perdón, el amor y la justicia se entrelazan, la verdad y la justicia se abrazan. Este testimonio es una gran bendición para que podamos también nosotros tomar ese ejemplo y aprender a perdonar, aunque lo que nos hayan hecho sea muy cruel o muy fuerte. Aunque la herida haya sido violenta, necesitamos aprender a amar y a perdonar, así como el Señor Jesucristo nos dio el mayor ejemplo de perdón. Les invito a que abran su Biblia en Salmos capítulo 40. Salmos capítulo 40, versículos del 9 al 17. Dice así, y estaremos leyendo en Nueva Traducción Viviente, NTV. A todo tu pueblo le conté de tu justicia, no tuve temor de hablar con libertad, como tú bien lo sabes, oh Señor. No oculté en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia. Hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador a todos los que en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y tu amor inagotable. Señor, no me prives de tus misericordias, que tu amor inagotable y tu fidelidad me protejan, pues me rodean las dificultades, son demasiadas para contar. Está en la acumulación de mis pecados que no puedo ver una salida. Suman más que los cabellos de mi cabeza y he perdido toda mi valentía. Por favor, Señor, rescátame, ven pronto y ayúdame. Que los que tratan de destruirme sean humillados y avergonzados. Que los que se deleitan en mis dificultades retrocedan con deshonra. Que su vergüenza los horrorice, porque dijeron: ajá, ahora sí lo atrapamos. Pero que todos los que te buscan se alegren y se gocen en ti. Que los que aman tu salvación griten una y otra vez: el Señor es grande. En cuanto a mí, pobre y necesitado, que el Señor me tenga en sus pensamientos. Tú eres mi ayudador y mi salvador. Oh Dios mío, no te demores. Amén. Vamos al primer punto. Aquí en este primer punto, titulado Amor y Verdad, eso es lo que vemos. Jesús personificó el amor de Dios y también dijo: yo soy la verdad. En Juan 14:6. El Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones, como lo dice Romanos 5:5. Y también es el Espíritu de verdad, como lo dice Juan 15:26. La verdad se vuelve dura si no es dulcificada por el amor. El amor se vuelve blando si no es reforzado por la verdad. David canta en este salmo, en el verso 11,
No oculto en la gran asamblea tu amor y tu verdad. Y dice que siempre me protejan tu amor y tu verdad. No ve el amor y la verdad como dos cosas que se excluyen mutuamente en ningún sentido, sino complementarias. Son complementarias. La verdad sobre Dios es que te ama. Él es justo y fiel y hace justicia sobre la tierra. Igual que el amor y la verdad van de la mano, así también lo hacen la justicia y la misericordia. Los conceptos de rectitud, como en el verso 10, y la justicia están íntimamente relacionados en las Escrituras. En este pasaje David suplica la misericordia de Dios basándose en su conocimiento de la rectitud de Dios. No me niegues tu misericordia, dice, me han alcanzado mis iniquidades y ya ni puedo ver. El pecado nos ciega. Necesitamos la misericordia y el perdón de Dios para poder ver con claridad. Vamos a orar. Ejercitémonos un momento, entremos al gimnasio espiritual y vamos a pedirle a Dios que nos llene de su amor y su verdad. Amado Señor, en el nombre de Jesús, en este momento nos acercamos ante ti y te pedimos, Señor, que tu amor y tu verdad nos protejan siempre, que la justicia y la misericordia nos sigan todos los días de nuestra vida, que la presencia de tu Espíritu nos llene de amor, pero que siempre la verdad tuya esté también en nuestra mente y en nuestro corazón, para que nuestro amor no sea blando, no sea alcahuete, sino que sea un amor bañado por la verdad tuya y que podamos practicar a diario la justicia y el amor, la misericordia, en cada cosa que hagamos en nuestra vida cotidiana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le invito a que abra su Biblia en Lucas capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 28 hasta el verso 56. Recuerden que leemos en Nueva Traducción Viviente NTV. La Transfiguración. Cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca resplandeciente. De repente aparecieron 2 hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Pedro y los otros se durmieron. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres de pie junto a él. Cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, sin saber siquiera lo que decía, exclamó: Maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Pero no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió, y mientras los cubría se llenaron de miedo. Entonces, desde la nube, una voz dijo: Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo a él. Cuando la voz terminó de hablar, Jesús estaba allí solo. En aquel tiempo no le contaron a nadie lo que habían visto. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Al día siguiente, después que bajaron del monte, una gran multitud salió al encuentro de Jesús. Un hombre de la multitud le exclamó: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, el único que tengo. Un espíritu maligno sigue apoderándose de él, haciéndole gritar. Le causa tales convulsiones que echa espuma por la boca, lo sacude violentamente y casi nunca lo deja en paz. Le supliqué a tus discípulos que expulsaran ese espíritu, pero no pudieron hacerlo. Gente corrupta y sin fe, dijo Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Entonces le dijo al hombre: Tráeme a tu hijo aquí. Cuando el joven se acercó, el demonio lo arrojó al piso y le causó una violenta convulsión. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno y sanó al muchacho. Después lo devolvió a su padre. El asombro se apoderó de la gente al ver esa majestuosa demostración del poder de Dios. Jesús predice otra vez su muerte. Mientras todos se maravillaban de las cosas que él hacía, Jesús dijo a sus discípulos: Escúchenme y recuerden lo que digo. El Hijo del Hombre será traicionado y entregado en mano de sus enemigos. Sin embargo, ellos no entendieron lo que quiso decir. El significado de lo que decía estaba oculto de ellos. Por eso no pudieron entender y tenían miedo de preguntarle. El más importante en el reino. Entonces los discípulos comenzaron a discutir entre ellos acerca de quién era el más importante. Pero Jesús conocía lo que ellos pensaban, así que trajo un niño y lo puso a su lado. Luego les dijo:
Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí, y todo el que me recibe a mí, también recibe al Padre quien me envió. El más insignificante entre ustedes es el más importante. Uso del nombre de Jesús. Juan le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. Jesús le dijo: No lo detengan. Todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. Oposición de los samaritanos. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Así que siguieron de largo hacia otro pueblo. Amén. Bueno, ellos se la perdieron, ¿no? Que Jesús entrara y bendijera ese lugar. El segundo punto se titula Amor y Misericordia. ¿Has tenido alguna experiencia culminante de la presencia de Dios en tu vida en las que te has sentido extraordinariamente cerca de Jesús? Este pasaje comienza con una experiencia así. Jesús lleva a la montaña a Pedro, a Juan, Santiago para orar. Mientras Jesús está orando, lo ven transfigurarse delante de ellos, viéndolo en su gloria. Pedro le dice a Jesús que aquel es un momento grandioso. Todos tomaron una profunda conciencia de la presencia de Dios y escucharon a Dios decir: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Pero a nosotros, igual que a sus discípulos, quienes bajaron de la montaña, también nos llega el momento en el que tenemos que bajar. Las cumbres nos inspiran, pero maduramos en los valles. En la base de la montaña esperaban a los discípulos las duras realidades de la vida: fracaso en su ministerio, falta de comprensión y rivalidades. Esas son realidades que tenemos que enfrentar. Pero la experiencia de la montaña te puede ayudar a ver tu vida de abajo de una manera nueva y diferente. Jesús llama a sus discípulos a un amor universal. Te llama a escoger a la gente. Cuando dice: el que recibe en mi nombre a este niño, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Acoge a la gente independientemente de lo que puedan hacer por ti. El Señor nos está llamando a acoger a la gente. El Señor nos está llamando, aunque la gente no pueda darnos, así como un niño no puede darnos nada, no puede retribuirnos nada, nosotros debemos acoger aún a los que no pueden hacer nada por nosotros. La manera en la que acoges a la gente importa de verdad. Algunas personas son cálidas y acogedoras, mientras que otras no. Algunas iglesias son cálidas y acogedoras, mientras que otras no lo son. Me he sentido inmensamente inspirado por la iglesia Hillsong y la bienvenida que dan a cada persona que llega a sus servicios y conferencias. Parecen tener una comprensión profunda de que al dar la bienvenida a la gente están acogiendo a Jesús, y al recibir a Jesús reciben a aquel que lo envió. Jesús intervino. Vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre, pero ¿cómo no anda con nosotros? Tratamos de impedírselo. A los que Jesús les contestó a esto: que no se los impidieran, porque el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Eso lo podemos comparar también con Lucas 11:23. Y la enseñanza es que aceptemos a la gente que sea de fuera de tu círculo cercano, de tu denominación, de tus tradiciones. Si no están contra Jesús, están con Él. Entonces, dale la bienvenida como seguidores de Él. Por otro lado, no te sorprendas si no siempre eres bienvenido. Hasta Jesús no siempre lo fue. Cuando Jesús se dirigió resueltamente a Jerusalén, envió mensajeros por delante para que fueran a la aldea de Samaria a dejar todo listo para Él, pero los lugareños no lo recibieron. Mi respuesta inmediata al no ser recibido sería similar a la de Santiago y Juan: buscar desquitarme. Pero cuando los discípulos vieron la manera en la que Jesús fue tratado, le preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero la venganza no es la respuesta justa. Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Ay, qué tanto tenemos que aprender de nuestro amado Jesucristo. Jesús, que es la verdad y que habría de cargar sobre sí la justicia de Dios en la cruz, nos muestra lo que significa amar
incluso a tus enemigos, y tener misericordia de ellos. No tomar represalias por nuestra propia cuenta es una enseñanza que a menudo el Señor nos da en su palabra. Vamos a orar. Vamos a entrar en el gimnasio espiritual y ejercitarnos en la oración. Amado Señor, ayúdame a amar como Jesús, aceptando a todos, Señor. Ayúdame a aceptar a los que de pronto no son tan agradables a nosotros. Ayúdanos a aceptar a todas las personas. Ayúdanos a no buscar venganza también, sino a ser misericordiosos, incluso con nuestros enemigos, con las personas que nos traten mal, con las personas que nos rechacen, Señor. Ayúdanos a amarlos, a ser misericordiosos y a no dejar que estas cosas llenen nuestro corazón de sentimientos de venganza y de rabia. En el nombre de Jesús, amén. Ahora abra su Biblia en Números, capítulo 35. Vamos a leer el capítulo 35 y el capítulo 36 hasta el verso 13. Números 35. Dice así. Recuerden que estamos en Nueva Traducción Viviente, NTV. Ciudades para los levitas. Mientras Israel acampaba junto al jardín en las llanuras de Moab, frente a Jericó, el Señor le dijo a Moisés: ordena a los israelitas que de las propiedades que recibieron entreguen a los levitas algunas ciudades donde vivir, junto con los pastizales que las rodean. Los levitas vivirán en esas ciudades y las tierras que las rodean proveerán pastura para su ganado, rebaño y otros animales. Los pastizales alrededor de estas ciudades asignadas a los levitas se extenderán por 460 metros a partir de las murallas de las ciudades en todas las direcciones. Midan 920 metros afuera de las murallas de las ciudades en cada dirección: oriente, sur, occidente y norte, y la ciudad quedará en el centro. Esta área será otro pastizal aún más grande para las ciudades. 6 de las ciudades que entreguen a los levitas serán ciudades de refugio, a donde una persona que haya matado a alguien por accidente pueda huir y ponerse a salvo. Además, entréguenle otras 42 ciudades. En total, darás a los levitas 48 ciudades con los pastizales que las rodean. Estas ciudades las tomarán de las propiedades del pueblo de Israel. Las tribus más grandes darán más ciudades a los levitas, mientras que las tribus más pequeñas darán menos. Cada tribu dará terreno en proporción al tamaño de la tierra que recibió. Ciudades de refugio. El Señor dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando crucen el Jordán para entrar a la tierra de Canaán, designen ciudades de refugio a donde una persona pueda huir si ha matado a alguien por accidente. Estas ciudades servirán como lugares de protección contra los parientes de la víctima que quieran vengar la muerte. No se le quitará la vida al responsable de la muerte antes de que la comunidad lo juzgue. Designen 6 ciudades de refugio para ustedes mismos: 3 al oriente del río Jordán y 3 al occidente en la tierra de Canaán. Estas ciudades servirán para proteger a los israelitas, a los extranjeros que vivan entre ustedes y a los comerciantes ambulantes. Cualquiera que mate a alguien por accidente podrá huir allí para ponerse a salvo. Sin embargo, si alguien golpea y mata a otro con un objeto de hierro, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. Si alguien con una piedra en la mano golpea y mata a otro, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. Si alguien golpea y mata a otro con un objeto de madera, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. El pariente más cercano de la víctima es responsable de quitarle la vida al asesino. Cuando ellos se encuentren, el vengador debe quitarle la vida al asesino. Así que si alguien por odio le tiende una emboscada a otro y luego lo empuja o le lanza algo y esa persona muere, comete homicidio. O si alguien por odio golpea a otro con un puño y esa persona muere, comete homicidio. En tales casos, el vengador tiene que quitarle la vida al asesino cuando se encuentren. Ahora bien, supongamos que alguien empuja a otro sin enemistad previa, o lanza algo que sin intención golpea a otro, o por accidente deja caer una piedra grande sobre alguien y aunque no eran enemigos la persona muere. Si esto llegara a suceder, la comunidad debe seguir las siguientes normas al juzgar entre el responsable de la muerte y el vengador, que es el pariente más cercano de la víctima. La comunidad debe proteger al responsable de la muerte del vengador y debe escoltarlo para que regrese a vivir en la ciudad de refugio a la que huyó. Allí permanecerá hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con el aceite sagrado. Sin embargo, si el responsable de la muerte alguna vez sale de los límites de la ciudad de refugio y el vengador lo encuentra fuera de la ciudad y lo mata, su muerte no será considerada un homicidio.
El responsable de la muerte debió haber permanecido dentro de la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Pero después de la muerte del sumo sacerdote, el responsable de la muerte podrá volver a su propia tierra. Estos son los requisitos legales y tendrá que cumplirse de generación en generación donde quiera que vivan. Todos los asesinos deben ser ejecutados, pero solo si las pruebas son presentadas por más de un testigo. No se puede condenar a muerte a nadie por el testimonio de un solo testigo. Tampoco se aceptará el pago de rescate por la vida de alguien que haya sido juzgado y encontrado culpable de asesinato y condenado a muerte. Siempre se debe ejecutar a los asesinos. Nunca acepten el pago de rescate de alguien que haya huido a una ciudad de refugio, pues haría que el responsable de la muerte de alguien volviera a su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. Esto garantizará que la tierra donde ustedes vivan no se contamine, pues el asesinato contamina la tierra. Y ningún sacrificio, salvo la ejecución del asesino, puede purificar la tierra del asesinato. No deben manchar la tierra donde vivan, porque yo mismo habito allí. Yo soy el Señor que habito entre el pueblo de Israel. Números capítulo 36. Mujeres que heredan propiedad. Luego los jefes de los clanes de Galaad, descendientes de Maquir, hijo de Manasés, hijo de José, se presentaron ante Moisés y los líderes de la familia de Israel con una petición. Dijeron a Moisés: el Señor te dijo que repartieras la tierra entre el pueblo de Israel por sorteo sagrado. El Señor te dijo que la porción de la tierra que pertenece a nuestro hermano Zelofehad se la dieras a sus hijas. Sin embargo, si ellas se casan con hombres de otra tribu, llevarán consigo sus porciones de tierra a la tribu de los hombres con quienes se casen. De esa manera, el área total de la tierra de nuestra tribu se reducirá. Entonces, cuando llegue el año de jubileo, esa porción de tierra se agregará a esa nueva tribu y provocará que nuestra tribu patriarcal la pierda para siempre. Así que Moisés le dio a los israelitas de parte del Señor el siguiente mandato. El reclamo de los hombres de la tribu de José es legítimo. Esto es lo que el Señor ordena acerca de las hijas de Zelofehad. Permítanles casarse con quienes deseen, siempre y cuando sea alguien de su propia tribu patriarcal. No se permite que ninguna tierra se transfiera de una tribu a otra, ya que toda la tierra asignada a cada tribu debe permanecer dentro de la tribu a la que inicialmente fue concedida. Las hijas de todas las tribus de Israel que estén en línea para heredar la propiedad deben casarse dentro de su propia tribu. De esta manera, todos los israelitas conservarán sus propiedades patriarcales. Ninguna porción de tierra puede pasar de una tribu a otra. Cada tribu de Israel debe conservar la porción de tierra que le fue asignada. Entonces, las hijas de Zelofehad hicieron lo que el Señor le ordenó a Moisés. Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa. Todas se casaron con sus primos por parte de su padre, dentro de los clanes de Manasés, hijo de José. De este modo, su herencia de tierra permaneció dentro de la tribu patriarcal. Estos son los mandatos y las ordenanzas que el Señor le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés, mientras acampaban en las llanuras de Moab, junto al río Jordán, frente a Jericó. Amén. Ahora, el contraste del amor será con la justicia. El tercer punto dice amor y justicia. Toda la vida nacional de Israel era dirigida directamente por Dios. Operaba en un mundo muy diferente del nuestro. Algunas de sus leyes son de aplicación universal, otras eran específicas para el antiguo Israel. Aquí vemos los comienzos de un código de prácticas legales específicos para el antiguo Israel. La pena capital por el asesinato era una expresión de lo sagrado de la vida. La pena tenía que ser tan severa porque tomar una vida humana era algo muy serio. Lo dice en Génesis 9:6. Aquella era una sociedad en la que la alternativa, por ejemplo, la cadena perpetua, no era realmente práctica. Vemos que se hace una distinción entre el asesinato intencionado y lo que era, a los efectos prácticos, un homicidio sin hostilidad y sin intención. También vemos los comienzos del derecho al juicio conjurado, es decir, por el pueblo. Quienes eran acusados de un crimen debía presentarse ante el pueblo para ser juzgado. Entonces la congregación los juzgará, dice el verso 24. El vengador de la sangre no estaba tomándose una venganza privada. El asunto tenía que ser presentado ante el tribunal, que en este caso lo llaman la asamblea, por más de un testigo, y la sentencia era pronunciada por él mismo. Las pruebas tenían que ser muy sólidas y no se aceptaba el rescate por la vida del asesino. El Nuevo Testamento distingue entre los asuntos del Estado y la moral personal. La autoridad gubernamental es establecida por Dios y está al servicio de Dios para tu bien.
No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor, lo dice Romanos 13:4. El Estado se ocupa de la protección de la gente. Permanecer inmóviles consintiendo la injusticia sería faltar al amor y sería poco cristiano. Sería dejar que el mal se descontrolara e ignorar el dolor de las víctimas, que es lo que está pasando ahora en muchas partes del mundo y especialmente lo estamos viendo aquí en Colombia. Que el Estado, que es el que se debe ocupar de la protección de la gente, lo está dejando desamparado y están ignorando el dolor de las víctimas. Pero en lo que respecta a la moralidad personal, tanto Jesús como el apóstol Pablo no se toman venganza. Lo dice en Mateo 5:38 y en Romanos 12:7. Esta actitud de amor y perdón no niega la justicia, sino más bien es una expresión de confianza en la justicia definitiva de Dios. Romanos 12:19. Al confiar en la justicia de Dios, se nos da el poder de imitar su amor. Como lo escribe Miroslav Volf, la práctica de la no violencia requiere de la creencia en la venganza divina. Este autor explica que cuando sabemos que el torturador no triunfará eternamente sobre la víctima, somos liberados para redescubrir la humanidad de esa persona e imitar el amor de Dios por ella. La distinción entre nuestra propia moralidad y la del Estado nos crea a todos una tensión por dentro. Somos individuos con un mandato de Jesús de no vengarnos o de buscar revancha. También somos ciudadanos del Estado con un deber de prevenir el crimen y llevar a los criminales ante la justicia. No es fácil aguantar esa tensión, pero una actitud de amor requiere que lo hagamos. Nuestra motivación tiene que ser siempre el amor y la justicia, no la revancha o la venganza. Debemos actuar con una actitud de amor en todas las situaciones. Esta es algo que definitivamente necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder tener un balance adecuado y toda justicia que tengamos que hacer, que sea dirigida siempre y motivada por el amor. Vamos a orar. Amado Señor, en el nombre de Jesús te rogamos que nos ayudes a combinar la pasión por la verdad y la justicia con una actitud de amor y de misericordia. Te pedimos por favor que nos llenes de tu presencia, que nos enseñes ese balance que necesitamos en nuestra vida. Necesitamos, Señor, vivir esas vidas llenas de ti, temerosas de ti, Señor. Que no pasen por alto lo que debe hacerse de justicia al corregir, aún en nuestros hogares, que es la primera parte donde debemos impartir la justicia con amor. Ayúdanos, Señor, a hacerlo de la manera correcta, a hacerlo siempre con la motivación correcta, que es el amor. En el nombre de Jesús, amén. La pastora Pipa añade el siguiente comentario de Lucas 9, del 46 al 48. Dice, no me puedo creer que otra vez estemos discutiendo acerca de quién es el más grande. Yo no soy particularmente competitiva, pero me sentí extasiada cuando mis resultados de colesterol salieron al 5% mejor que los de Nikki. Ay Dios, compitió en estar mejor de salud. Bueno, le damos gracias al Señor por esta palabra de hoy, que es reconfortante y desafiante. Nos desafía a amar de la manera correcta, que es amar con amor y con verdad. Siempre el amor debe ser fortalecido por la verdad y la verdad no puede ser expresada sin amor. Recuerden que el amor y la misericordia también deben ir de la mano y lo más importante, amor y justicia, porque no podemos dejar de hacer justicia porque nos volveríamos alcahuetes, pero tampoco podemos hacerlo sin amor. El amor debe ser la motivación de todo. Cualquier otra motivación, deseo de venganza o de tomar revancha, sería incorrecta e inmediatamente estaríamos infringiendo la ley del amor. Por eso necesitamos del Espíritu Santo que nos ayude y nos dé la capacidad de hacer todas estas cosas de la manera correcta y vivir como hijos de luz que somos. Bueno, recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.